Quisiera empezar por lo del ministro del Interior, Meli, Esteban y Carlitos, por favor. Ayer, a propósito de lo que está sucediendo con todos estos escándalos, presuntos casos de corrupción, vamos a seguir. Jenny Bejarano dice, por favor, también salúdame, Alexis. Un abrazo, querida Jenny, para usted. A propósito de estos escándalos, de presuntos casos de corrupción, les decía, el Ecuador está obviamente indignado, el país en su conjunto debería estarlo, ¿no? Me tomo el atrevimiento de hablar por todos. Habemos quienes sí estamos indignados, hay también de los otros, ¿no? Los que siguen tratando de justificar por todo tipo de vía y mecanismo posible lo que está sucediendo alrededor del gobierno, de que no es el presidente, de que no son todos en el gobierno, de que todavía no se ha develado ni se ha confirmado ningún tipo de participación en casos de corrupción ni nada por el estilo. Yo seguiré sosteniendo que es necesario que exista una investigación de parte de la justicia sobre esto que lo ha denunciado un medio de comunicación digital y que hoy consta también en lo que es parte del informe del ex secretario anticorrupción del gobierno, el señor Verde Soto, de quien vamos también a conversar más adelante. Pero mientras se sigue, digamos, haciendo cada vez más grande este escándalo y mientras estamos a la expectativa de saber qué tipo de reacciones, a más de la última entrevista que tuviera el presidente Lasso el pasado domingo con un medio de comunicación en el país, va a tener el gobierno frente a todos estos casos que se van sumando y cosas que se siguen descubriendo y develando, ¿no? Porque no hay que restarle importancia ni validez a este tema en particular, considerando que hay personas que son muy cercanas al entorno presidencial, el mismo cuñado, empezando por ahí, y otros funcionarios que habían venido acompañando a Lasso desde hace mucho tiempo atrás en sus actividades privadas. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora? Y qué oportuna, además, la denuncia que ha presentado el ministro del Interior, Juan Zapata, ante la Fiscalía. Yo quisiera compartir con ustedes lo que fue la intervención del ministro Zapata el día de ayer, cuando llegó hasta la Fiscalía a presentar justamente documentos que, según el ministro, demuestran que hay candidatos en este país que tendrían vínculos con el crimen organizado, el narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, para empezar, quisiera junto a ustedes escucharle al señor Juan Zapata, ministro del Interior, cuando fue ayer hasta la Fiscalía para presentar esta denuncia. Por favor. En este caso son 28 personas, 22 hombres y 6 mujeres, vinculadas obviamente a posibles delitos tanto de narcotráfico, minería ilegal, y también hay otros delitos conexos en este sentido. Son 11 provincias las que encontramos este tipo de, vuelvo a insistir, posibles delitos. Quienes determinan la responsabilidad son en la función judicial, que son Guayas, Pichincha, Manabí, Orellana, Santo Domingo, Los Ríos, Bolívar, El Oro, Azuay, Sucumbíos y Esmeraldas. También es importante indicarles a ustedes que 21 están candidatos a alcaldías, son 3 candidatos a prefectos y 4 candidatos a concejales. Pero la información que estamos entregando ahora es muy valiosa porque alimenta ya 8 investigaciones previas que las viene realizando la Fiscalía y de las cuales la misma policía ha dado mucha información. Lo que hoy estamos es aumentando información y va a tener siempre el apoyo de la institución policial en lo que requiera. Eso es lo que yo les quiero informar a ustedes. Vuelvo a insistir, nosotros somos, en mi calidad de ministro del señor Comandante General, lo que corresponde es poner ante un posible delito, poner a conocimiento de quién investiga, que es la Fiscalía, y eso es lo que determinará. Ministro, antes de pasar, ministro, se menciona que están involucrados candidatos del gobierno nacional, del partido del gobierno. Hay de diferentes partidos, yo no soy quien para nombrar este momento, porque la Fiscalía sabrá determinar la responsabilidad. No puede dar nombres, entonces. Nombres. Porque es parte de una investigación. Nosotros lo que ponemos, obviamente, dentro del documento que nosotros estamos entregando en este momento, vienen nombres, a qué dignidad están, de qué partido son,
pero vuelvo a repetir, lo responsable que hacemos nosotros es ante un posible delito poner el conocimiento de la Fiscalía y que la Fiscalía investigue y la Policía Nacional. Ministro, en el área electoral, ministro, ¿se puede hacer algo para evitar esas candidaturas? Eso ya le corresponde. No olvidemos que están con inmunidad en este momento los candidatos, pero eso ya es un tema del CNE. Le repito, lo que estoy haciendo como ministro es lo que nos corresponde. Ante una noticia, obviamente poner conocimiento de la autoridad correspondiente como es la Fiscalía. Pero como... Bien, yo primero, para no ser del todo crítico con respecto de esto, quiero empezar saludando y reconociendo, en este caso en particular, al menos, digamos, la seriedad que intenta darle Juan Zapata a este tema. Era lo que le veníamos pidiendo al gobierno nacional y en este caso particular a él, que está al frente de los temas relacionados con la seguridad, y quien lo manifestara además en un par de entrevistas en medios nacionales, ¿no es cierto? Porque no fue solo el presidente Lasso en NTN 24, sino que fue el propio Juan Zapata quien lo mencionara en un par de entrevistas en televisión, de lo que recuerdo. Creo que esto le da un poco de seriedad a una denuncia muy grave. Sí, creo que sí. Ahora, espero, confío, que esto no se convierta en una cacería de brujas, ¿no? Porque puede ser, como ha pasado antes y en varias ocasiones en este país, que además en medio de una coyuntura electoral, se pretenda dañar la imagen de un partido o de varios partidos políticos, de una corriente ideológica, o la imagen de un candidato o candidata, como para tratar de influenciar en el votante, porque aparentemente estaría involucrado en temas de corrupción o porque le estarían financiando el crimen organizado, el narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Creo que era necesario que lo hagan? Sí, porque veníamos con que el narcotráfico financió las protestas, nunca denunciaron nada, nunca presentaron pruebas, nunca le dieron seriedad a esa afirmación que hiciera irresponsablemente el presidente Lasso y varios de sus funcionarios más cercanos con respecto del supuesto financiamiento del narcotráfico a la protesta en junio pasado, en 2022. Ahora han afirmado de que hay narcopolíticos, de que hay narcocandidatos, de que hay narcopartidos, etcétera, etcétera. Esta actuación de Zapata, del ministro del Interior, me parece que por lo menos intenta darle algo de seriedad a la denuncia que aventuradamente se ha hecho a través de determinadas exposiciones de medios de comunicación por parte del gobierno, el propio presidente y ministros como el mismo señor Zapata. Ahora, el ministro dice, yo no les puedo dar nombres, y claro, entra ya la denuncia a Fiscalía, no sé si este caso la Fiscalía lo manejará como reservado, y ahí sí resultará imposible, difícil para los medios de comunicación o para los periodistas poder acceder justamente a esos nombres. Pero yo les apuesto que en los próximos días, y ojo, a propósito de lo que decía el profe, quedan 11 días más o menos para llegar al proceso electoral, 11, 12 días para llegar al proceso electoral. Es un tiempo en el cual estos medios digitales, algunos otros pasquines digitales que se disfrazan como medios de comunicación y que ayer, fíjense, hubo justamente un tuitero, un abogado que denunció que de parte de uno de estos, específicamente La Data, ¿no?, le había contactado para que escriba artículos enfocados o dirigidos en contra de determinadas personas y determinadas causas. El de ayer, por ejemplo, decía que le pedían que escriba en contra de Priscilla Schettini, esposa del ex defensor del pueblo, Freddy Carrión, ¿no? Entonces, no les vaya a coger a ustedes de sorpresa, ya, de que en los próximos días, en estos días previos a la elección del 5 de febrero, haya medios de comunicación digitales que vayan soltando nombres que estarían dentro de la supuesta vinculación del narcotráfico, el crimen organizado, la delincuencia, etcétera. Pónganle ustedes la etiqueta que quieran, con candidatos a alguna dignidad.
El ministro ha dicho que son 22 hombres, 6 mujeres, 11 provincias, entre esas Pichincha, está Guayas, que son 21 aspirantes a la alcaldía, 3 aspirantes a prefectura, e insisten que no puede dar nombres. Pero yo les apuesto que a pesar de que le pongan la etiqueta al caso de reservado y todo lo demás, y de que ya está en manos de fiscalía y etcétera, van a ver ustedes que empezarán o a especular con respecto de partidos, organizaciones políticas o corrientes ideológicas, o también empezarán a especular con nombres para intentar, como lo han hecho ya permanentemente, de dañar la imagen de aspirantes a alguna de estas dignidades. Me da la impresión de que este también es un intento de tratar de generar cortinas de humo, de tratar de desviar la atención, porque sí, como bien me decía ayer una querida amiga, es muy pertinente para el gobierno haber presentado esta denuncia en este preciso momento, cuando es el gobierno justamente que está investigado, que está en entredicho por estos supuestos y presuntos actos de corrupción en el manejo de las empresas públicas, cuando se presenta esta denuncia que involucraría a varios candidatos o aspirantes a dignidades de elección popular. Entonces, como pasó también con el tema de la actuación de la Corte Constitucional, que ha decidido destituir a los consejeros de participación ciudadana, ahora también un poquito la discusión intentan darle un giro y empezar a hablar sobre la denuncia presentada ayer por el ministro Zapata, ¿no es cierto? Pero vale la pena seguir hablando sobre lo que ha sucedido en torno al caso Encuentro, porque en las últimas horas, no solo que el señor Verde Soto ha renunciado, sino que se conocen algunos detalles con respecto de su salida del gobierno. En la página web de Radio Pichincha ustedes van a encontrar una nota que recoge algunas de las declaraciones que ha dado Luis Verde Soto, ex secretario anticorrupción del gobierno nacional, a varios medios de comunicación. Específicamente hay una entrevista que da a Ecuavisa, de quien se ha recogido extractos justamente de esas declaraciones y que podríamos en este preciso momento pasar a revisar con ustedes, y después les leo también lo que es, digamos, la nota, el reportaje que está publicado en nuestra página web para conversar en torno al tema de la salida de Luis Verde Soto, las reacciones, no solo de él, sino las reacciones del presidente Lasso y de los funcionarios del gobierno después de la salida y la renuncia de Verde Soto. Escuchémosle. Que esto podía hacerle mal a él ante los medios de comunicación, sobre todo los de oposición, y yo le dije al presidente, mi dignidad está en juego, mi personalidad está en juego, y por eso te he traído antes mi renuncia. Yo no me iba a quedar en ningún caso, yo no, habían dos cosas que yo no puedo hacer: quedarme con el informe, retener el informe una vez producido, porque eso no se condice con mi personalidad en ningún caso, y por otro lado, bajo ninguna forma yo no modifico aquello que ha sido ya producto de una investigación. ¿El presidente le pidió que modificara? No. ¿Alguien que no sea el presidente le insinuó modificar? Siempre hay ideas que surgen en una conversación de 3 horas. Bien, en este corto extracto de una entrevista que le concede al canal Ecuavisa, el señor Verde Soto nos deja, digamos, algunas cosas claras. Primero, la pregunta que creo el país entero se está formulando en este momento es: ¿para qué existía una Secretaría Anticorrupción que provoca, produce o elabora un informe posterior a lo que sería la publicación de este escándalo en un medio digital? Es decir, y ahí yo les planteo también una inquietud que siempre la he tenido, la tuve cuando... Esta pregunta me la hice cuando creó la Secretaría Anticorrupción Correa, después cuando la creó Moreno y ahora también, y creo que en algún momento en este mismo espacio yo les hablaba sobre justamente esas dudas que yo tenía. Finalmente el secretario anticorrupción del gobierno que fuere, los del pasado, o los que vengan,
si es que más adelante a otro brillante presidente se le ocurre volver a crear esta Secretaría Anticorrupción. Y vamos a ver además cuál es el presente y futuro de esta institución. Vamos a ver si es que alguien después de la salida de Verde Soto y ver cómo ha manejado tan desatinadamente el gobierno este caso, porque no, seguramente no podría ser capaz, y no es el único caso, capaz y hay más, pero vamos a ver quién se arriesga a asumir la responsabilidad del manejo y control de una Secretaría Anticorrupción en una coyuntura tan difícil como la que está enfrentando en este momento el gobierno del presidente Lasso y el Ecuador en general. Pero la pregunta es, si tenemos una Contraloría General del Estado, que se supone que es el juez que se encarga de vigilar y controlar el buen manejo de los recursos públicos, ¿ya? Si tenemos una Contraloría, si tenemos una Fiscalía General del Estado, que se encarga de investigar cuando hay informes con indicios de responsabilidad penal y demás, si es que hay jueces, si es que hay un Consejo de Participación y Control Social, que como una de sus competencias, atribuciones y funciones está justamente el de investigar casos de corrupción, y adicionalmente a eso, si tenemos instancias políticas, como por ejemplo la Asamblea Nacional, en donde los 137 integrantes del Parlamento tienen la facultad de fiscalizar o de investigar, de hacer control político, y donde hay adicionalmente una comisión encargada de fiscalizar, aunque esté presidida por el señor Villavicencio, mañana puede estar presidida por quien sea, ¿ya? Pero hay otra instancia para investigar casos de corrupción. Entonces, Fiscalía, Contraloría, Consejo de Participación Ciudadana, Asamblea Nacional, y de paso pónganle ustedes todas estas organizaciones que desde la sociedad se han ido conformando, pero que operan también dependiendo del cristal con que se miren las cosas, del momento político y del poder de turno. Hay una comisión cívica contra la corrupción. Yo voy a aplaudir siempre, señores, que hayan intentos por combatir la corrupción, sea en lo público, sea en lo privado, o sea como sea, pero siempre y cuando esa lucha anticorrupción no tenga una bandera política y no tenga y no opere con consignas, y dependiendo de a quién hay que investigar, le imprimo más velocidad al acelerador, más saña, más energías, más dedicación, más tiempo, etcétera. O si son mis panas los que están gobernando o los que están en determinada gestión pública, mejor me hago el loco, ¿no? Porque mientras en algunos casos son extremadamente rigurosos, disciplinados con la veeduría y con el control, acá pasaron cosas en donde estas famosas comisiones ciudadanas anticorrupción no han hecho nada. Yo les quiero citar, por ejemplo, los 5 años de alcaldía de Mauricio Rodas, ¿no? ¿Quién vigiló, quién controló lo que pasó en esos 5 años de alcaldía de Rodas? Entonces, instancias en lo público y en lo civil, en lo ciudadano, hay como para investigar casos de corrupción. El tema está en que funcionen, el tema está en que seamos lo suficientemente transparentes y lo suficientemente honestos desde la función pública también para decir, vean, señores, las puertas de mi institución están abiertas, vengan, revisen todos los documentos que ustedes quieran, que no van a encontrar corrupción. Y el tema también está en que te rodees de funcionarios honestos, ¿no? Porque si te vas a rodear de gente que llega a determinado cargo o empresa pública o privado o lo que sea, porque además acá estamos otra vez queriendo creer que la corrupción está solamente en lo público, cuando en lo privado también ha habido casos similares, cuando te rodeas de gente deshonesta, vas a estar a expensas de que ocurran casos como estos. Pero, ¿qué tan útil es una Secretaría Anticorrupción? Y hay otra pregunta que les quería plantear. Finalmente el señor Verde Soto tenía condición de secretario, es ministro de Estado, es uno más del gabinete ministerial. Entonces, cuando él se sienta junto al presidente y el ministro de Finanzas, el de Obras Públicas, la ministra de Cultura, la de Educación y el resto de ministros, es el secretario anticorrupción de ese gabinete de ministros quien tiene que estar vigilante de todo su entorno. Entonces,
desde el mismo sentido común, Verde Soto y cualquiera que fuere, porque además es una situación de inmensa incomodidad, yo creo, ¿no? Estar sentado alrededor de un gabinete, de una mesa en donde yo tengo que ser el veedor de todos y cada uno de ellos, y dependiendo además del grado de confianza que cada uno de ellos tenga con el presidente, me van a ver a mí como una amenaza. Entonces, a mí me parece que la figura de la Secretaría Anticorrupción, antes y ahora, es una cosa distorsionada, que no sirve, por lo que les acabo de decir. Verde Soto tiene que vigilar a todos los que se sientan alrededor de él, antes cuando era secretario, y al que venga ahora, le tocará sentarse y ubicarse en una misma situación de incomodidad como la que les relato. Ahora, nada de esto sería necesario, ni estaríamos hablando de esto si tuviéramos funcionarios honestos. Si no llegarían a la función pública a hacer negocios, si no llegarían a la función pública con esos apetitos voraces de enriquecerse o de enriquecerse más. Que al presidente le preocupaba más que el mismo contenido del informe lo que pueda provocar eso con los medios de oposición. El presidente, más que se devele o que se descubra o que finalmente el país sepa la verdad sobre estos casos de corrupción, lo que le estaba importando era su imagen ante los medios de comunicación. Verde Soto decía que él tenía que entregar el informe porque su dignidad estaba en juego. La dignidad de Verde Soto al final termina en entredicho, ¿saben por qué? Porque el informe de la de la Secretaría Anticorrupción tenía que haberse elaborado y tenía que haberse presentado, ¿saben cuándo? Antes de que la Posta publique los audios. Porque fue la revelación de esos audios los que ponen en alerta al gobierno y a todo el país. Y es a partir de ahí que se toman por lo menos 2 semanas de tiempo para empezar a reaccionar. Entonces, si al señor Verde Soto le preocupaba mucho su dignidad, él tenía que haber revelado al país lo que estaba sucediendo en torno a EMCO antes de que un medio digital o cualquier otro medio de comunicación publique las supuestas fechorías en las que están involucrados Luque, Cherres y un cuñado del presidente. Si no, esto es parte del show. Esto es parte de un libreto, de un nuevo espectáculo que a los ecuatorianos nos sigue llenando de vergüenza y que nos sigue abochornando. Me queda también el hecho de que alguien les sugirió modificar el contenido del informe. Verde Soto dice que no, pero después termina diciendo, en una reunión en donde estuvo presente algún que otro ministro más, se dicen cosas. Entonces alguien le sugirió, seguramente no fue Lasso, ¿ya? Pero algún otro más de los miembros del gobierno, del gabinete que estuvieron presentes en esa reunión, por lo menos le sugirieron a Verde Soto que modifique el contenido del informe. Un informe que nos da a entender de que en efecto sí, desde adentro de la Secretaría Anticorrupción detectaron que habían algunas irregularidades en el manejo de las empresas públicas. Y una cosa que también me llama poderosamente la atención es que se diga que la estructura de EMCO, o sea, como que EMCO está diseñada para la corrupción. Señores, las instituciones no operan por sí solas. Las instituciones no solo son edificios y sistemas de digitales, no son softwares las instituciones que se manejan solos. O sea, yo armo una institución y la diseño para que corrompa el sistema. No. Ahí hay funcionarios, hay personas. Si pones una persona con probidad, honesta, decente, cualquier tipo de estructura va a funcionar bien. No tiene que ver con el diseño de una institución. Porque lo otro, lo que sugiere es, hay que cerrar EMCO. Entonces hay que cerrar las eléctricas, hay que cerrar las telefónicas, hay que cerrar todas las empresas públicas donde se empezaron a develar estos casos de corrupción. Si es que es como dice el señor Verde Soto.
Y lo último, Verde Soto no es santo de mi devoción, y ustedes lo saben perfectamente bien, pero decir que es traición o sugerirle a Verde Soto que está traicionándole al gobierno después de que él fue parte de la estructura electoral que estuvo montada, para usar sus propios términos, para que gane Lazo, impidiendo la inscripción de Correa, dejando hasta el último que Arauz y Rabascal puedan inscribir su binomio, un montón de cosas más, de lo cual fue parte Verde Soto. Acusarle de traidor, cuando ha tratado de encubrirle hasta el último al presidente Lazo. Eso por lo menos sí me llama profundamente la atención. Pero alguien, no sé si el propio presidente, ha sugerido en esa reunión, en ese encuentro en donde entregó el informe el señor Verde Soto, de que el tipo es un traidor. En fin, ¿no? Allá, entre traidores.